Esta sería la ecuación de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener un sistema así en horizontal. Dijimos aquí, esta rayita significa que estamos midiendo x de t a partir de la posición de equilibrio estático. Aquí no hay gravedad, entonces no hay gravedad. ¿Qué energía potencial debido a la gravedad le ocurre a m? No, ¿verdad? No, entonces aquí es irrelevante, pero x de t la medimos a partir de la posición de equilibrio estático. Entonces, si yo perturbo la masa con condiciones iniciales, ¿a dónde debe regresar? O sea, si no tuviera F, ¿a dónde debe regresar? Pues al equilibrio, ¿no? Sí, al equilibrio. Si lo ponemos en forma vertical, si ponemos un sistema en forma vertical, es lo mismo, son las mismas ecuaciones de movimiento. Olvidémonos del peso de W y de la gravedad, siempre y cuando X lo midamos a partir de la posición de equilibrio estático. La ecuación de movimiento va a ser esta misma. O sea, la ecuación de movimiento de este sistema en forma con movimiento vertical con movimiento horizontal traslacional son idénticas. ¿Dónde quedó la energía potencial por la gravedad? Está absorbida en el delta estático. Y como a partir de ahí estamos midiendo X, ahí queda. ¿Sí? Ahora el resorte sí está sintiendo la delta estática más lo que le perturba extra. O sea, el resorte. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero la ecuación de movimiento es lo mismo. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sale pues. Entonces, ahora sí abordamos, pues bueno, son algunos aspectos importantes, ¿no? Digamos esto del principio de la conservación de energía para el resorte, ¿no? ¿Y cómo obtenemos la respuesta en el tiempo de un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento? Esta es la ecuación de movimiento, de hecho ya lo hicimos previamente, con desplazamiento inicial x de 0, velocidad inicial x punto de 0. Proponemos una solución, x de t igual a c por e a la st. Calculamos su velocidad, x punto de t que sería c por s e a la st, la aceleración x 2 puntos de t, c s cuadrada e a la st. Aquí c y s son una amplitud y una variable s indeterminada. ¿Todo bien? Las reemplazamos en la ecuación de movimiento. Vamos a tener mcs cuadrada por e a la st más k por c e a la st. Factorizamos la constante c mayúscula del lado izquierdo, el e a la st del lado derecho, e a la st. Digo, son escalares, así que se pueden factorizar donde uno quiera. Pero bueno, lo hacemos aquí. Simplemente podríamos cancelar el e a la st porque pues esta función e a la st, que es una función de tiempo, aunque todavía nos falta por determinar ese, es una función no cero, excepto cuando t tiene infinito y en ciertos casos se iría a cero, pero no es una función idéntica a cero, pues. Al no ser una función idéntica a cero, pues es diferente de cero, entonces la podemos cancelar. Quiere decir que cerca de t igual a 0, y en t igual a 0 esto vale 1, pues. Cerca de t igual a 0, o sea, para t mayores iguales que 0, esta ecuación podemos quitar esta función del tiempo y nos queda c por ms cuadrada más k igual a 0. Ahora bien, de aquí también podemos cancelar c, porque serían factores, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de factorizaciones. Entonces esta la cancelamos porque es no cero, excepto cuando t tiene infinito y cuando s fuera, digamos, valores propios estables. Pero eso sería en el infinito. Cerca de 0 lo cancelamos y luego nos queda entonces c por ms cuadrada más k igual a 0. Cancelamos esta c porque esta c tiene que ser diferente de 0, porque si fuera 0 quiere decir que estaríamos proponiendo como solución a la ecuación diferencial
X de t, si c fuera 0, pues x igual a 0 es la solución trivial del equilibrio. Pues no tendría sentido. Si le pongo c igual a 0, no tendría sentido. Así es que al ser c diferente de 0, nos queda entonces esta ecuación algebraica, pues. Nos queda esta ecuación algebraica, así que nos queda ms cuadrada más k, que dijimos es una ecuación de características, una ecuación de frecuencia. De aquí tenemos estas raíces, características, valores propios, autovalores, todavía dice autovalores, ¿no? El doctor Cira, todavía dice autovalores, ¿no? Que así decían antes. Muchos dicen vectores, ¿no? Pero eso no existe en el diccionario, ¿no? El vector no existe en el diccionario, en alemán, ¿no? Entonces son valores propios, polos, autovalores, diríamos se dijen valores, pero no existen en el diccionario. Sería un abuso. Pero bueno, se sobreentiende. Entonces, bueno, los valores propios son S1 y 2, son más o menos raíz de menos K sobre M, como que de aquí, si ponemos el imaginario, tendremos más o menos I por la raíz de K en M, y como la raíz de K en M es la frecuencia natural, así que tenemos dos valores propios sobre el eje imaginario, ¿no? Uno en más I omega N y otro en menos I omega N. Imaginarios o complejos conjugados sin ninguna parte real. Al tener estas soluciones en la ecuación característica, quiere decir que la solución que obtendremos sería x de t igual a la combinación lineal de la contribución de cada valor propio, sería C1, ahora ponemos una amplitud C1 por e a la S1t más C2 por e a la S2t, términos parecidos, aquí es la sumatoria, pues. Al reemplazar S1 y S2 nos quedaría C1 e a la I omega nt más C2 e a la menos I omega nt. Así es que aquí C1 y C2 son dos amplitudes, dos constantes. Todavía no decimos si son reales o imaginarias o complejas conjugadas. Entonces, como tenemos es a las I omega nt o sea a las menos I omega nt, aplicamos la identidad de Euler o las identidades de Euler. Tendríamos que E a la más menos I alfa t son coseno de alfa t más menos I seno de alfa t en función del signo del argumento. Así es que tendríamos x de t va a ser C1 por el E a la I omega nt, quedaría coseno de omega nt más I seno de omega nt, primer término más C2 por el que sería el E a la menos I omega nt, sería coseno de omega nt menos I seno de omega nt. Factorizamos la parte real, la parte imaginaria. Entonces, la parte real aquí va a ser C1 y aquí C2, entonces va a ser C1 más C2 coseno de omega nt. La parte imaginaria aquí tenemos I seno de omega nt, entonces es I por C1 y acaba negativo menos I C2 seno de omega nt. Ya factorizamos. Definimos ahora esta C1 más C2 le vamos a llamar a 1, I C1 menos C2 le vamos a llamar a 2. Igual, son constantes, pues aquí las definimos. Y ¿cómo tienen que ser C1 y C2? ¿Sí? ¿Qué significa con estas constantes? Si x de t, si nuestra solución que buscamos es una solución real, o sea, x debe pertenecer a los reales, entonces todavía no decimos cómo son C1 y C2, pero como aquí tenemos coseno de omega nt y aquí tenemos seno de omega nt, para que sea una solución real, esta A1 y esta A2 tienen que ser reales. ¿Y cómo tiene que ser C1 y C2? Bueno, pues tienen que ser complejos conjugados. C1 y C2 tienen que ser complejos conjugados. Como lo verificamos, pues simplemente demostrándolo, ¿no? Entonces, C1 y C2 tienen que ser complejos conjugados. Así es que vamos a redefinir CI como la parte real de CI más I por la parte imaginaria de CI. I vale 1 y 2, tenemos C1 y C2. Como el A1 es C1 más C2, pues tendríamos parte real de C1 más parte real de C2 más I y parte imaginaria de C1 más parte imaginaria de C2.
esta A1 es real, ¿qué tendríamos que, para que esta A1 fuera real, cómo tendría que ser esta parte imaginaria? Cero. Pues 0, ¿no? Para que sean 0, esta parte imaginaria de C1 tiene que ser el negativo, el signo contrario de la parte imaginaria de C2. Ahora, para el otro coeficiente, la 2 es el, dijimos que es I por C1 menos C2. Entonces va a ser I por la parte real de C1 menos la parte del C2 más I, la parte imaginaria de C1 menos la parte imaginaria de C2. Reacomodamos aquí todo. Nos queda, ¿cómo está aquí? Y por ahí. Es que está I por I, que es el cochete, es I por I, va a ser el I cuadrado, entonces sería menos 1, entonces menos la parte imaginaria de C1 menos la parte imaginaria de C2 más I por la parte real de C1 menos la parte real de C2. Para que A2 sea real, necesitamos ahora que esta parte imaginaria sea 0, quiere decir que la parte real de C1 sea igual a la parte real de C2. Y bueno, dos números en los cuales tienen parte real, parte imaginaria de signo contrario y misma parte real, se les llama complejos conjugados. O sea, C1 es igual a C2 asterisco. Así es que bueno, quiere decir que entonces en esta solución ciertamente A1 y A2 son reales si solo si C1 y C2 son complejos conjugados. Y esto nos lleva a lo siguiente, pues. Sí, partiendo de las condiciones iniciales, o sea, en t igual a 0 tenemos el desplazamiento inicial de x de 0 igual a x0, x punto de 0 igual a x0 punto. Podemos determinar las constantes. ¿Cuánto van a valer las constantes de aquí, de esta solución? Si tenemos, si x cuando t vale 0, x en 0, si eso vale x de 0, pues tendríamos A1 por coseno de omega n por 0, o sea, coseno de 0, ¿vale? 1. Entonces va a ser A1 y el seno de 0, 0. Entonces quiere decir que el A1 vale el x de 0, ¿no? El desplazamiento inicial. Si derivamos respecto del tiempo, nos va a quedar x punto de t, va a quedar la derivada del coseno de omega n t respecto al tiempo, nos va a quedar menos A1 omega n seno de omega nt, como el seno vale 0, pues t igual a 0, y luego acá va a ser A2 por el coseno, A2 omega n, coseno de omega nt. Cuando t vale 0, nos va a quedar entonces A2 por omega n, ¿no? ¿Cuánto va a valer el A2? Va a valer el x punto entre omega n, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, de ahí que el A2 va a valer x velocidad inicial de x0 punto entre omega n. ¿Sí? Entonces, la solución de este sistema sin fuerza externa, sin amortiguamiento, va a ser x de t, es x0 coseno de omega nt más x0 punto entre omega n seno de omega nt, válida para t mayor o igual que 0. Entonces está fácil, cuando no hay velocidad inicial, cuando x0 punto vale 0, el desplazamiento es cosenoidal. Sí, así que ni siquiera hay que graficarla en Scientific, ni MATLAB, ni nada, ¿no? Porque luego les pregunta a uno, a ver, grafique esto, diagrama este bosquejo, ¿cómo va a hacer? La respuesta en el tiempo para cuando tenemos esto como condición inicial, aquí, x de t, si x0 punto vale 0, ¿qué solución sería aquí? La función coseno. Sí, sería. Sí. Y si x0 fuera igual a 0, Un 0 todo. No. no, sí, o sea, sí. Bueno, si estas fueran, pero si ahora, bueno, esta sería con x de x0 diferente de 0. Y ahora esta con x, 0. bueno, es que pues al revés, con x0 punto diferente
arrancaría. No. ¿Pero qué arrancaría? Más bien está escalada, ¿no? Está escalada, pues. Sí, o sea, aquí 0 punto entre omega n. Así es que esta parte escalada, o sea, es una velocidad y la frecuencia natural también es una velocidad. ¿Sí? Solo que esta en desplazamiento, esta sería en metros por segundo y esta sería en radianes por segundo. Sí, bueno, nos daría un valor, pero sería una sinusoide, ¿no? ¿Qué significaría ahí en esa parte? O sea, si en t igual a 0, si x de 0 vale 0, pues esto valdría siempre 0, ¿no? Y aquí en t igual a 0 empezaría en 0, pero esto qué significa es la pendiente en el origen, ¿no? De la, donde arrancaría el desplazamiento, pero sería, entonces, ahora Sería darle un golpe en el origen. bueno, ahora cómo está. Al fin, algo así, ¿no? En fin. Bueno. ¿Qué pasa con las constantes Cs? O sea, si ya tenemos lo que valen A1 y A2, ¿cuánto valdrían C1 y C2? También la podemos regresar a la solución que propusimos inicialmente. Entonces, esta es la solución general. Luego, ¿cuánto valdría C1? Pues C1 valdría A1 menos I A2 entre 2. Ya conocemos cuánto vale A1 y A2, entonces va a ser un medio de X0, que es el A1, y luego menos I por el A2, que es el X0 punto entre omega n. Y el C2, pues como es el complejo conjugado de este, pues nada más le cambiamos el signo ahí a I, ¿no? Entonces, en términos de C1 y C2, la solución también la podemos expresar así. Pareciera como que es como compleja, ¿no? Pero en realidad es real, ¿no? Sí, aquí tenemos C1 por ella la I omega nt, más C2 sería la menos I omega nt. Si reemplazamos C1 y C2 aquí, esto lo tendríamos ahí. Aunque aparezca el I, realmente la solución es real. Sí, entonces, pero es otra forma de representar la solución en términos de las exponenciales, ¿no? Pero con el argumento ahí imaginario. Entonces, es la misma solución, así es que de la solución ya tenemos una en forma de cosenos y senos y en forma de fasores, pues. En forma de fasores. A estas funciones de Euler también les dicen los electrónicos fasores, los mecánicos casi no usan esa palabra. Son eso, ¿no? Porque son vectores unitarios que están dando vuelta, ¿no? Como el omega cambia, cuando t cambia, entonces están girando, ¿no? Son vectores que giran, vectores unitarios que giran ¿cómo se dice? Así, es un vector de magnitud 1 que están girando, ¿no? Van girando, entonces son, ¿qué le dicen, no? En circuitos, pues. Bueno, esta solución también la podemos compactar. ¿Sí? Entonces, esta solución también es equivalente a la siguiente. X de t también lo puedo representar como una amplitud total por el seno de omega nt más phi, porque si la solución que tenemos acá, o sea, la suma, bueno, una solución que tiene una señal cosenoidal de la misma frecuencia y sinusoidal de la misma frecuencia, las podemos expresar como un seno o como un coseno con un ángulo de fase, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, como le guste a uno, pues, o sea, aparte de poner los dos términos, también lo podemos compactar como una amplitud total y un ángulo de fase. Entonces, bueno, x de t también lo podemos poner como una amplitud total por el seno de omega nt más un ángulo de fase. Y si fuera así, entonces, bueno, si fuera así, entonces aplicamos la identidad trigonométrica para el seno de un ángulo doble, o sea, de omega nt más phi. Esa sería, bueno, esta es común en la barra, entonces a coseno de phi por seno de omega nt más a seno de phi por coseno de omega nt. Si aquí reacomodamos,
Entonces tendríamos a seno de omega nt por coseno de phi, sería el término ya, más coseno de omega n, está coseno aquí, coseno de omega nt por seno de phi. Entonces están estos dos términos del ángulo de fase, cuánto vale el ángulo de fase, cuánto vale la amplitud. Entonces podemos usar un triangulito. Si tenemos, en la solución que tenemos es la solución que tenemos acá es esta. Esta es el A1, aquí no se ve mi mouse, bueno. Este es el A1 y este es el A2. ¿Sí? Para compactarlas, aquí está, x de t es A1 coseno de omega nt más A2 seno de omega nt. Para compactarlas podemos usar este triangulito auxiliar. Si esta es nuestra amplitud A1, esta es la amplitud A2, esta es la amplitud del coseno, este cateto vertical, y al revés, ¿no? la 2. La hipotenusa es la raíz de A1 cuadrada más A2 cuadrada. El ángulo de fase, aquí, sería este es el ángulo de fase. ¿Sí? Si este consideramos como el ángulo de fase, como referencia, entonces de aquí podemos hacer la siguiente composición. Pues. Bueno, la amplitud va a ser, la A barra es A1 cuadrada más A2 cuadrada. Tenemos el seno de omega nt, el coseno de phi, de aquí, el coseno de phi, ¿cuánto vale? A2 El A2 entre raíz. el A2 entre el coseno de phi es el A2 entre Raíz de la raíz entre la hipotenusa, pues, el A2 entre raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Ya estamos acá, seno de phi. Ok. A ver, esto, el A2 seno de phi entre el A1, ¿qué es el A2 entre el A1? tangente. La tangente. La cotangente. ¿Ese vale? Claro, cotangente. La cotangente. Sí, o sea, ese sería entre la tangente, ¿no? O sea, la tangente es el seno entre el coseno, ¿no? Ajá. Entonces, para cancelar el coseno, para poner factor común con este seno de phi. ¿Sí es válido esto? A2 entre A1 seno de phi es coseno de phi. Pero la tangente es seno entre coseno, ¿no? Seno entre coseno. Sería coseno entre seno. Pero no queda coseno entre seno. A2 entre A1. ¿Me equivoco? No sé. A ver, la tangente, ¿cuánto vale? Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y de ahí, ¿cuánto Es sería? A1 entre A2, ¿no? A1 entre A2. Y esto es el seno de phi, el coseno de phi. Ajá. ¿Y el recíproco de esto? La cotangente. Sí. Entonces, ¿cuánto valdría el coseno de phi? Ahora sí, ya. Queda el coseno. Sí, pero. El coseno de phi valdría seno de phi A2 ¿por qué? entre A1. Por A2 entre A1. ¿Sí? Entonces estamos bien ahí. Sí. Sí. Entonces esto lo hicimos para sacar el factor común, podemos haberlo puesto acá también. Bueno, entonces de aquí ya no le movemos, tenemos el seno de phi. Así es que de aquí tenemos entonces el A1, o sea, raíz de A1 cuadrada más A2 al cuadrado, factorizamos el A1, sacamos como un denominador el A1, así que acá multiplicamos para 1, así es que nos va a quedar A2 seno de omega nt más A1 coseno de omega nt por el seno de phi. Ahora sí, el seno de phi es el seno de phi, es el A1 entre la hipotenusa, el A1 entre raíz de A1 cuadrado más A2 cuadrado. Entonces aquí en ponemos el A1 entre la raíz, el A1 de arriba se va a ir con la raíz de abajo se va a ir con y nos queda esta solución x de t igual a 1 coseno de omega nt más A2 seno de omega nt. Bueno, a lo que queríamos era que esta solución
x de t igual a seno de omega nt más phi más un ángulo de fase es equivalente también a la solución que teníamos de un coseno con un seno sin ángulo de fase, ¿no? Entonces es la forma compacta, ¿no? Esta forma compacta, entonces tendríamos esto. Así que el x de t es el a seno de omega nt más un ángulo de fase. Y también la podemos escribir como una amplitud total a barra coseno de omega nt más otro ángulo de fase, pues solo que ahora sería el otro ángulo, ¿no? ¿Sí? O sea, ahora coseno de omega nt más phi medio. Entonces, la misma solución x de t la puedo representar en forma con coeficientes imaginarios, o sea, el C1 y el C2, con los coeficientes reales, que sería la solución más convencional, sería esta. O compacta como seno de, o sea, una amplitud seno de omega nt más un ángulo de fase, o como un coseno de omega nt más otro ángulo de fase. Pudimos haberle puesto otro ángulo de fase que sería este que está aquí, el otro, phi prima o phi u. Al final de cuentas, entonces la solución la podemos representar como un seno de una frecuencia natural con un ángulo de fase, un coseno de la frecuencia natural con otro ángulo de fase, o como dos componentes, una cosenoidal y una sinusoidal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, entonces lo que les decía, en el osciloscopio yo veo una sinusoide donde la quiera poner, donde quiera poner el eje imaginario, el eje real, el instante de t igual a 0, me va a definir la solución. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces son tres formas de representar la solución en el tiempo de un sistema. Así es que como la veamos, es la solución en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno. Moraleja, pues, ¿de qué nos sirven estas cosas? Pues, entonces tenemos, recordando omega n, la frecuencia natural circular. Circular porque está en radianes por segundo. Entonces omega n, la raíz de k entre m, está en radianes por segundo. Podríamos ponerla en forma también en hertz, ¿no? Pero bueno, de esta frecuencia natural circular, la raíz de k entre n. Si tenemos el sistema masa resorte en forma vertical, tenemos el truco de que, dado que ahí el peso, que es mg, es igual a k por delta estática, ahí tenemos que la frecuencia natural, o sea, tenemos k igual a w entre delta estática igual a mg entre delta estática, y aquí podemos tener la frecuencia natural circular igual a la raíz de la gravedad entre la deflexión estática del resorte. Entonces tendría que quitarle si mido el resorte en longitud original, mido la deformación estática, o sea, le quito y le pongo peso, o incluso puedo hacer una interpolación en 2 puntos y puedo, con un instrumento de medición lineal, o sea, midiendo delta estática, como conozco G, puedo calcular la frecuencia natural. Entonces, sí tenemos la gravedad, ¿no? Si tenemos la gravedad, la frecuencia natural circular también la podemos expresar en hertz o en ciclos por segundo, simplemente dividiendo entre 2pi, ¿no? Y el periodo de oscilación natural, pues es el recíproco de la frecuencia natural en hertz, ¿no? O en ciclos por segundo, como le guste a uno. Entonces, bueno, el truco es para el caso vertical, que con un flexómetro o escala lineal podemos estimar frecuencia natural. Otra observación: desplazamiento, velocidad, aceleración. Dado que tenemos un sistema masa resorte, la solución que tenemos es de movimiento armónico. La solución, el desplazamiento, tiene una amplitud seno de omega nt más un ángulo de fase. La velocidad va a ser proporcional al desplazamiento, entonces es omega n a barra coseno de omega nt más phi, ¿sí? O omega n a barra seno de omega nt más pi medio, ¿sí? Entonces la velocidad es proporcional al desplazamiento multiplicado por omega n, y la aceleración
es proporcional al desplazamiento por multiplicado por menos omega n cuadrado, o sea, con un ángulo de fase de 180 grados. O descrito en, si esto lo queremos poner en positivo, tendríamos omega n cuadrado a barra seno de omega nt más phi más pi. Entonces, desplazamiento, velocidad es proporcional al desplazamiento, a la proporcionalidad de la frecuencia natural. Un ángulo de fase extra de pi medios, aceleración proporcional a la frecuencia natural al cuadrado. Un ángulo de fase respecto al desplazamiento de pi más 180 grados. Entonces, lo que dijimos que era típico del movimiento armónico simple. Hacer un oscilador lineal de un grado de libertad describe un movimiento armónico simple. Entonces, ese es el patrón del movimiento armónico simple, que nos sirve para explorar soluciones de sistemas de varios grados de libertad, ¿no? O sea, soluciones dominantes. Bueno, ¿cuál es el efecto de las condiciones iniciales que ahorita comentamos por aquí? Si tenemos desplazamiento inicial 0, entonces x de t es x0 punto entre omega n seno de omega n. Es una solución sinusoidal. Si tenemos velocidad inicial igual a 0, la solución es cosenoidal, seno de omega nt, y empieza en la condición inicial x0, ¿no? Sí, así de fácil. O sea, ni siquiera tengo que resolver la ecuación, ya lo sabemos la solución. Si lo queremos ver en el plano de fase, donde se grafica la respuesta de velocidad con respecto del desplazamiento, eso se llama el plano de fase, a veces viceversa, desplazamiento contra la velocidad, como uno quiera, pues. ¿Para qué nos sirve? Se dicen, bueno, aquí en los planos de fase observamos las órbitas. Es un plano de fase aquí sin normalizar. Tendríamos aquí el eje de desplazamiento, en el eje vertical el eje de velocidad. Tendríamos elipses, el movimiento iría así. Si normalizamos respecto de la frecuencia natural, ¿sí? Si normalizamos velocidad respecto de frecuencia natural, entonces serían círculos, las órbitas serían circulares. Claro, está normalizada respecto de la velocidad y sería lo que veríamos. Si es que ver círculos o elipses horizontales es típico de movimiento armónico simple también. Y de hecho así ve uno los rotores, ¿no? O sea, una forma de ver cómo está el movimiento en vertical y horizontal suele uno graficar los planos de fase. En el osciloscopio, si tengo dos canales, entonces ponemos graficar el plano de fase, ¿no? Y ustedes lo saben hacer, ¿no? En el osciloscopio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ver esto en un plano de fase, dice, bueno, es un huevo, es una elipse perfectamente alineada, o sea, es un sistema lineal, es un oscilador armónico a todo lado. ¿Sí? Y digo esto porque a veces uno va a ver, bueno, si normalmente son elipses, a veces uno va a ver elipses así, orientadas, y a veces uno va a ver cosas así, ochos, mariposas, a veces uno va a ver comportamientos así, huevos más raros, bueno, cosas más extrañas. Y ya cuando ve uno eso, pues deformaciones de la elipse, ya dice uno, bueno, esta cosa ya es más no lineal, esta cosa, a veces ve uno una maraña ahí de vueltas y dice uno, sí está más canijo, pues. O sea, a veces uno ve cosas así de mariposas y eso en rotores es común ver eso. Y ya dice uno, estoy en un comportamiento no lineal. Bueno, eso es típico de este tipo de respuestas de un oscilador armónico o movimiento armónico simple. En la estabilidad, respecto de la estabilidad del oscilador armónico simple o del sistema más amortiguador,
pues si sus valores propios son más menos i omega n, si están sobre el eje imaginario, entonces es un sistema marginalmente estable. O sea, es estable en el sentido del Lyapunov. Y una forma de verificar la realidad, que de hecho es donde se originó los métodos de Lyapunov, son usar la energía total para monitorear el comportamiento cualitativo del sistema. Pues definir una función candidata de Lyapunov con la energía total presente en el sistema, que es energía potencial más energía cinética, derivarla y nos da la derivada o el gradiente, pues, o la derivada respecto del tiempo. Nos da 0, y si es 0 decimos, pues si la función de Lyapunov es siempre 0, entonces es típico de que el equilibrio, o sea, que la solución o el estado de equilibrio, que es el origen en este caso, es estable en el sentido de Lyapunov. Es estable. Entonces, claro, esto resulta trivial porque también el principio de la conservación de energía nos da 0, ¿no? La energía total. La derivada de la energía total, pues, porque es constante, ¿no? Por el hecho de que es constante. Entonces son dos facetas. Y para cambiarles la jugada, si tenemos esto, si tuviéramos este ejemplo, una barra de longitud L con un pivote, si fuera un péndulo invertido, una barra simétrica, obviamente en la mitad tenemos el centro de masa. La barra tiene una masa m, así es que aquí tiene el peso, W es igual a m, y aquí tenemos el pivote, gira la barra. Y aparte de la gravedad, que es un medio elástico, pues si le quitáramos esto, pues si lo perturbamos sería inestable, ¿no? Pero si le ponemos esos dos resortes, ¿qué tendríamos? O sea, intuitivamente, ¿es estable o es inestable? Entonces, si lo perturbo. Estable. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacemos aquí, si perturbo, por ejemplo, la derecha, es decir, si lo saco de su equilibrio, aquí es un equilibrio, ¿no? Entonces, me puedo engañar y decir, siempre va a ser estable. ¿Y será siempre estable? Bueno, vamos a verlo. Si K vale 0, sería el péndulo invertido, que es inestable, ¿no? Bueno, si perturbamos a la derecha, tendríamos aquí el peso, si ahora se desfasa. Inicialmente ese peso va hacia el pivote, entonces aquí no pasa nada dinámicamente, pues. Sí, estructuralmente, bueno, si lo desfasamos, ahora el peso, pues aquí W es igual a M, que está desfasado. Si ocasiona un momento hacia acá, si lo perturbo lo hace caer más. El brazo de palanca va a ser aquí L medios por el seno del ángulo de teta, ¿no? L seno de teta entre 2. Y arriba los resortes, si perturbamos en ángulos pequeños, este resorte de la derecha va a tener K por L, lo que se va a desplazar va a ser L seno de teta, entonces va a ser K por L seno de teta, y el resorte que este se comprime y este se estira, y si se estira también lo va a tratar de jalar, ¿no? Entonces como este se comprime, la fuerza de oposición es a regresarlo. Como este se estira, la fuerza también tiende a regresarlo, va a ser KL seno de teta, y este también KL seno de teta, son dos resortes. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. La inercia de una barra delgada respecto del pivote aquí, del punto de rotación, es J0, es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. O sea, no es una masa concentrada, pues. Es una masa en una barra delgada, ¿no? Es un tercio de m por L cuadrado. Y aquí que bueno, la ecuación de movimiento va a ser, la inercia va a ser ml cuadrada entre 3, que sería la inercia, por teta 2 puntos, más la fuerza, o sea, tenemos, bueno, la parte inercial
tenemos el mg. El de la gravedad sería como base a, si perturbo, es una fuerza que lo saca de su equilibrio y tiende a alejarlo más. La gravedad va hacia abajo, entonces va a ser menos mg por L medio seno de teta, o sea, que es mg por el brazo de palanca. El brazo de palanca es L medio seno de teta, negativo porque va hacia abajo el torque. Y la fuerza elástica lo regresa, ¿no? Es 2 veces K por L seno de teta. Y estas fuerzas, pues son estas dos fuerzas. 2 veces KL seno de teta por este brazo de palanca que vale L, o sea, este vale L coseno de teta. Entonces es 1/3 de ml cuadrada por teta 2 puntos más esta fuerza es pasiva, la tiende a regresar, es 2 veces K por L seno de teta por L coseno de teta. Y esta fuerza de gravedad es desestabilizante, la trata de regresar. Es como en el péndulo, tendría signo negativo. Sería M por G, por este brazo de palanca sería L medio de seno de teta. Es que bueno, esta ecuación de movimiento es esta. Factorizamos, tendríamos, si factorizamos el seno de teta, nos quedaría esto, más 2KL cuadrada, o sea, más 2KL cuadrada coseno de teta menos MGL entre 2 por el seno de teta igual a 0. Entonces es un sistema muy simple, pero tiene estos resortes. O sea, si no hubiera estos resortes, aquí sería menos y sería el equivalente de un péndulo invertido, sería inestable, porque tiene signo negativo, sería rigidez negativa. Estos resortes, su valor lo puede mantener estable, lo puede mantener en equilibrio, pues. Así que bueno, si aquí hacemos teta 2 puntos igual a 0, si cancelamos esto, las soluciones de esto igual a 0, sería todo esto igual a 0, serían las posiciones de equilibrio. ¿Cuántas habría? ¿Cuántas habría? Parece un péndulo invertido, ¿no? Los resortes ahí la están complicando. ¿Cuántas posiciones de equilibrio estático tiene? Bueno, tenemos dos factores, este y este. Todas aquellas soluciones donde seno y teta vale 0 y todas donde lo que está entre paréntesis vale 0 también son posiciones de equilibrio. Así es que bueno, todas aquellas donde seno y teta vale 0, quiere decir que teta en NP para n igual a 0, 1, 2 son posiciones de equilibrio. ¿Como cuáles? ¿Como cuál? Pues como esta, ¿no? Como esta, como la otra que está por acá y así todas las periódicas, ¿no? Pero hay otras no triviales, esas serían las triviales, ¿no? Así es que las triviales serían cuando seno y teta vale 0. Las no triviales serían cuando 2KL cuadrada coseno de teta menos MGL entre 2 sean iguales a 0. Esto es aquellas posiciones teta en las cuales MGL entre 2 entre esto cuando el coseno de teta es igual a MGL entre 2 por 2KL cuadrado, MGL entre 4 KL, se va a un L de arriba con un L de cuadrado de abajo. Entonces todas aquellas posiciones donde coseno de teta es MG entre 4KL también son posiciones de equilibrio estático. Estas serían teta, el coseno inverso de estas. ¿Y si existen? Pues sí. O sea, hay posiciones en las cuales, así como está esta barra, o sea, habrá posiciones en las cuales la gravedad equilibra a estas fuerzas de los resortes. Entonces esa es la diferencia en este ejemplo muy simple, pues. Claro, si, como suele decirse, si estudiamos las que están alrededor del origen, o sea, si queremos estudiar
en el equilibrio trivial, que sería el origen, entonces sí, podríamos decir, bueno, ahí cómo sería la estabilidad. Bueno, entonces si decimos, alrededor de para ángulos pequeños, alrededor del origen, que sería alrededor de la posición que estamos mostrando en equilibrio estático, o sea, alrededor de θ igual a 0, en esa aproximación lineal los senos de θ se pueden aproximar como θ y los cosenos de θ como 1, ¿no? Si reemplazamos eso en la ecuación de movimiento, que es no lineal, entonces queda igual. El seno de θ se convertiría en θ, el coseno de θ se convertiría en 1 para ángulos pequeños, y nos queda 2kl cuadrada menos mgl entre 2 por θ, ¿no? Entonces sería la aproximación lineal alrededor del estado de equilibrio trivial, el origen. Esa sería la ecuación de movimiento para ángulos pequeños. Y como ahora es lineal, ¿qué dijimos? Si esto ml cuadrada entre 3 es positivo, para que esto sea estable, ¿cómo tiene que ser este coeficiente? O sea, la rigidez equivalente tiene que ser positiva. Si esto que está aquí es positivo, pues a todo este sistema sería estable. Ni siquiera tengo que verificarle con no ni nada por el estilo. Pero sería la estabilidad alrededor del origen, ¿eh? Del origen. Entonces, si normalizamos respecto de la masa, esto sería θ 2 puntos más 3 veces 3 veces 4kl menos mg entre 2 ml. ¿Cómo podría ser negativo este coeficiente? O sea, ml pues no pueden ser negativos, ¿no? ¿Está un poco rígido? Es posible, tendría que, o sea, si yo quiero tronar la estabilidad, tendría que subirle masa, ¿no? O reducir K. Puedo inestabilizar, ¿no? Es decir, el origen, si la rigidez equivalente fuera positiva, que esto quiere decir que 4kl sea mayor que mg, tendríamos estabilidad. O sea, tendríamos el oscilador estable. Si la rigidez fuera igual a 0, o sea, en aquellos casos en donde 4kl es igual a mg, como se cancelaría la rigidez equivalente, tendríamos inestabilidad porque sería el doble integrador, ¿no? La verdad es porque está de acuerdo. Y cuando la rigidez equivalente fuera negativo, ya sabemos que es inestable. Ese caso sería cuando la rigidez de los resortes, o sea, cuando 4kl es menor que el peso de la barra, entonces tendremos inestabilidad. Así es que ahí, si perturbáramos, ahí sí haría inestable. Entonces, lógico, si K vale 0, por ejemplo, si no hubiera resortes, pues esto va a ser inestable, ¿no? Pero también puede ocurrir para K, no necesariamente 0, pero pequeñitos comparados al peso de la barra. ¿Y ahí estaría oscilando? Entre los No, dos resortes. este sería inestable. Aquí con el de arriba estaría oscilando. Pero físicamente, ¿qué pasaría en ese caso? Se aleja del origen. Si se aleja del origen es inestable en el sentido del económico. O sea, se va de ahí. Porque este es un análisis local. Entonces, hasta aquí es lo único que puede uno concluir localmente, que el origen es inestable para estos valores de K y L y M. Sí. Pero es solo para jugar, porque uno piensa que siempre van a ser estables las masas, resortes o los péndulos. No necesariamente. ¿Sí? Y son de estos casos en donde la intuición nos va a decir que es estable. Cuando uno ve, no, pues está esto, sí, o sea, que esté en equilibrio estático, sí, pero la estabilidad dinámica no necesariamente, ¿no? Depende de K, M y L. ¿Sí estamos de acuerdo?
aquí involucramos varios aspectos, ¿eh? O sea, no es un masa resorte, es un péndulo, no lineal, no solo tiene un equilibrio, tiene muchos combinados. Si estudiamos nada más los términos del factor de seno de θ igual a 0, que nos daría el equilibrio trivial, tendríamos estas conclusiones respecto de la estabilidad alrededor del origen. Esta es la aproximación lineal. Esta es la aproximación lineal alrededor del origen, alrededor de la posición completamente invertida de θ igual a 0. No es la de fuera del origen. Si quisiéramos estudiar los otros equilibrios, habría que hacer este equilibrio. Habría que hacerlo. Los no triviales. Habría que hacerlo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Aquí subrayamos, no hay que ni siquiera calcular los valores propios ni la función de Yapur, no, simplemente con el signo de la rigidez determinamos la estabilidad local. ¿Sí? Decimos local porque es un sistema no lineal. Esta es la aproximación lineal de un sistema, la aproximación lineal de un sistema no lineal, pero solo monitoreando la rigidez. Si la rigidez es positiva, el sistema es estable. Si es negativa, es inestable. Esa es la rigidez equivalente, ¿no? la rigidez equivalente. O sea, este resultado del paréntesis, aunque sea positivo, ya, este es positivo. Bueno, entonces, ¿me preguntas, dudas, comentarios? Bueno, todavía falta ver, ¿no? En los sistemas con vibraciones libres, faltará ver cuando se combina con las vibraciones forzadas, ¿no? Alrededor de la resonancia, que sería una condición que lo puede hacer inestable. Pero antes vamos a ver las vibraciones libres con amortiguamiento. Entonces, en presencia de amortiguamiento tenemos mecanismos de disipación de energía. En presencia de amortiguamiento de tipo viscoso, que sería el más común que se usa en dinámica estructural, el más bonito, pues, el amortiguamiento lineal, pues, la fuerza de amortiguamiento viscoso son fuerzas que frenan, que se oponen al movimiento, son fuerzas pasivas. Las fuerzas de frenado van a ser menos C por X punto, ¿no? Proporcionales a la velocidad y el coeficiente de amortiguamiento viscoso. Entonces, C es el coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente, digamos. Y el signo es porque es una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Freno. Entonces, les decía, la especificación de un amortiguador de un dashboard no nos van a dar el C, el coeficiente de amortiguamiento, no nos la van a dar. O sea, a lo mucho nos van a dar la fuerza. Van a decir, este amortiguador te sirve para frenar fuerzas hasta de tal valor. 100 newtons, 2000 newtons, tal. O toneladas si fueran de los grandotes. No nos dicen el coeficiente, dijimos que el coeficiente depende de muchos otros factores. Uno lo va a tener que determinar porque lo determina cuando lo acopla el amortiguador al sistema, más al resorte o a la máquina. Entonces, bueno, así es que C no deja de ser más que el coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente. Y si lo ponemos en un sistema más a resorte, ahora lo ponemos vertical. ¿Sí? O sea, ahora lo ponemos vertical, ahorita lo usamos horizontal. Dijimos que, bueno, es en la misma ecuación de movimiento, en tanto X de T se mida alrededor o con respecto de la posición de equilibrio estático. Si modelo así, no tiene por qué aparecer el peso ni la gravedad, nada. Entonces, bueno, el diagrama de cuerpo libre de este sistema tendríamos así, la masa, el resorte que se opone al movimiento. Si perturbo hacia abajo, el resorte se opone, entonces sería K por X para un resorte lineal completamente. El amortiguador frena el movimiento, pues si la movemos hacia abajo, el amortiguador frena, se opone, sería C por X punto. Y la fuerza inercial pues también se opone al movimiento. Así es que aquí ya
nos ahorramos el hecho de que M es cuerpo rígido, movimiento vertical completamente, un grado de libertad, que C no tiene ni masa ni rigidez, solo tiene rigidez, no tiene ni masa ni amortiguamiento. Y con la segunda ley de Newton tendremos la fuerza inercial en X dos puntos es igual a la fuerza de frenado menos C por X punto menos la fuerza que opone el resorte al movimiento menos K por X. Recomodando todo esto, tenemos X dos puntos más C por X punto más K por X igual a 0, con sus respectivas condiciones iniciales. Así es que es todo lo mismo de antes, solo que ahora tenemos este término. Ese término es latoso. Bueno, ese término de amortiguamiento, aquí lo tenemos. Si procedemos como hicimos ahorita, proponemos esta solución, x de t igual a c por e a la st, derivamos una segunda vez, aceleración, las reemplazamos, ya nos decimos que c y s son constantes indeterminadas, las reemplazamos, ahora la diferencia es que tenemos este término c por x punto, que nos va a hacer más complicada la vida, pues tenemos m por c mayúscula s cuadrada e a la st. Ahora sí hay amortiguamiento, entonces ahora sí hay el término de velocidad o de fuerza de frenado. Es c minúscula por c mayúscula s e a la st más k por c e a la st. Como hicimos ahorita, factorizamos a la izquierda la amplitud c, a la derecha la función e a la st. Como dijimos, ahora está este término extra, el c por s. El e a la st es diferente de 0, lo cancelamos. C es diferente de 0 porque de otra manera estaríamos hablando de la solución trivial. No queremos esa solución, ya la conocemos, es el equilibrio. Pues nos queda la ecuación característica, la ecuación de frecuencia. Entonces, bueno, ahora se aparece C por S. Este término C por S, ahora nos quedan las raíces características, valores propios, valores, autovalores, son S1, 2, menos C más menos raíz de C cuadrada menos 4mk entre 2m, o menos C entre 2m más menos la raíz de C entre 2m al cuadrado menos k entre m. Entonces ahora ya no son nada más imaginarios, pues ahora se complica, ¿no? Pero tenemos dos raíces. Igual proponemos la combinación lineal. Lo mismo ahora que la expresión es más complicada, tanto para el primer término del primer valor propio y del segundo valor propio, que es con la raíz negativa. Entonces, problema porque estas raíces S1 y S2 pueden ser las imaginarias, ya las estudiamos, las del sistema sin amortiguamiento. Pueden ser complejas conjugadas cuando el amortiguamiento sea positivo y hasta cierto valor. O sea, las raíces pueden ser complejas conjugadas, pueden ser imaginarias, pueden ser reales iguales o pueden ser reales distintas. Ese es el problema, pues. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues del valor del coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente. Entonces tenemos 4 opciones, ya estudiamos la primera, es esta, los valores propios imaginarios. Entonces queda el paréntesis, pues, del amortiguamiento viscoso. Bueno, cuando el radical de esas raíces, cuando este radical está aquí, se hace igual a 0, o sea, cuando la raíz de c entre 2m al cuadrado menos k entre m es igual a 0, ahí se define, o sea, el valor de amortiguamiento que hace que esta raíz sea igual a 0 se define como el amortiguamiento crítico, pues, C sub C. Entonces aquel valor del amortiguamiento queda en radical igual a 0. ¿Qué valor es? Bueno, pues sacamos la raíz, nos queda c entre 2m al cuadrado menos k entre m igual a 0. Y aquí nos queda
que el amortiguamiento tiene que ser igual a, sacamos la raíz de aquí de K de Km, le quitamos, pues nos queda, el amortiguamiento crítico es 2m por la raíz de K entre m, que sería, como esta es la frecuencia natural, sería 2 veces la masa por la frecuencia natural, o también podrían decir 2 veces la raíz de m por v. Entonces, ese es el valor del amortiguamiento crítico, con respecto de cuál se van a medir los demás valores de amortiguamiento. Entonces, dicho de otra manera aquí, el amortiguamiento crítico depende enteramente de masa, rigidez, o sea, depende de la masa y la rigidez, o depende de la masa y la frecuencia natural. O sea, el amortiguamiento crítico lo define la masa y la rigidez. Así es que, ¿cómo lo voy a terminar? Pues viendo dónde lo voy a acoplar. Entonces, el amortiguamiento crítico lo voy a conocer hasta que no acoplo el amortiguador a la máquina. No hay de otra. ¿Sí? No hay de otra, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo un auto y ya tiene ahí su amortiguador o sus 4 amortiguadores, y le subí 2 bultos de cemento de 50 kilos, o sea 100 kilos, ¿cambia el amortiguamiento crítico? Sí cambia. La M entonces no se refiere a la masa del amortiguador, sino a de la carga que se le pone. Del sistema en el que está acoplado un amortiguador. O sea, K y M son del sistema masa-resorte. Entonces, el amortiguamiento crítico no depende del amortiguamiento real, del amortiguamiento físico. Depende de M y K. M y K, o si lo quieren ver más amplio, de la masa y de la frecuencia natural. Obviamente, si al auto le subí 2 bultos, subieron 100 kilos, pues modifiqué la frecuencia natural, ¿no? Que moví la masa, ¿no? Pero ya estoy modificando el amortiguamiento crítico. Ahora sí, con el amortiguamiento crítico definimos la relación de amortiguamiento. La relación de amortiguamiento Z o Xi, como lo quieran llamar, ¿no? Aquí la pongo como Z. Z es la proporción del amortiguamiento real entre el amortiguamiento crítico. Entonces, la relación de amortiguamiento esconde muchas cosas, o me engaña, pues, me deja ver lo que ocurre físicamente. Porque todo lo clasifico y dice, súbele a Z de tanto. Pues sí, pero ¿eso qué significa físicamente? Entonces, cierto, me permite clasificar el tipo de solución, pero me impide ver lo que ocurre realmente en el sistema mecánico. Hay que tomarlo. O sea, la relación de amortiguamiento es una normalización del amortiguamiento, pero respecto del amortiguamiento crítico. Como el amortiguamiento crítico depende de M y K, entonces esa relación de amortiguamiento dice si yo subo la masa del auto, pues también cambio la relación de amortiguamiento, ¿no? Cambio CC. De hecho, si subo varios bultos al auto, ¿qué va a pasar? Si subí la masa, entonces ¿cuánto vale el amortiguamiento crítico? Va creciendo, pues. Y si crece, ¿cuánto vale Z? Va reduciendo. Sí. Igual, si le quito masa, la masa más ligera, pues hago lo contrario. Pero alguien pensaría que va a permanecer Z constante, ¿no? Varía. Por eso es difícil medir el amortiguamiento. O sea, no hay un instrumento que me mida el amortiguamiento. Sí. Pero bueno, matemáticamente nos sirve para clasificar las soluciones a las que nos llevan los valores propios, ¿no? Las raíces características. Entonces, bueno, dicho esto, pues de la relación de amortiguamiento, aquí relación de amortiguamiento en dinámica estructural también se llama factor de amortiguamiento, si usted usar, aunque relación de amortiguamiento es esta Z. Luego en dinámica estructural le llaman
A este término se le suele llamar factor de amortiguamiento porque es el término que luego aparece en las demás raíces. No es mejor hablar de relación, ¿no? Diría Ever que le gusta decir la rata, ¿no? Dice la rata de cambio. No. ¿No les ha dicho a ustedes? No. ¿No? ¿Te dijo? ¿Cómo? Cuando habla de la ratio, pues, como dicen la ratio. Bueno, dicho de esto, quiere decir que ya no, que C entre 2M es C entre el amortiguamiento crítico, es decir, Z, y luego C entre 2M, entonces es multiplicar y dividir por C, el amortiguamiento crítico arriba y abajo, o sea, C entre 2M, multiplicamos arriba y abajo por amortiguamiento crítico, entonces tenemos Z y omega n. Así es que el término C entre 2M es Z omega n. Insisto, a ese término les suelen decir los estructuristas factor de amortiguamiento. De esta manera, nuestras raíces van a ser entonces menos Z omega n más menos la raíz, como C entre 2M es Z omega n, de Z cuadrada, o sea, la raíz de Z cuadrada menos 1 por omega n. Y de aquí ya sabemos muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, compacta las soluciones, así es que la solución en el tiempo ahora va a tener esto. Ahora, en lugar de estar parametrizado en términos de M, C y K, ahora está en términos de la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural. ¿El factor de amortiguamiento es el mismo que la relación de amortiguamiento o es otra expresión? No, el factor de amortiguamiento es el Z omega n. Ah, O sea, que es el término, es la parte real de los valores propios. O sea, aquí tenemos menos Z omega n, es la magnitud de la parte real. gracias. O sea, es lo que me va a decir de dónde estoy respecto del eje imaginario. ¿Sí? ¿De qué distancia estoy respecto de a qué distancia estoy del eje imaginario? Acuérdense que el eje imaginario es el precipicio, ¿no? De la estabilidad, la inestabilidad, de la oscilación. Sí, entonces, ¿qué tan alejado estoy? Es el factor de amortiguamiento. Sí. Cuando vayan a ver diferentes textos, ¿no? Si ven textos de control, a veces se usa relación, a veces le usan factor, pero si van a leer textos de análisis modal o de dinámica estructural, le van a llamar factor de amortiguamiento. La relación de amortiguamiento, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene Z? Adimensional. Es adimensional. El factor de amortiguamiento, ¿qué unidades tiene? Radianes por segundo. Radianes por segundo, o sea, es una frecuencia, es una velocidad. ¿Sí? Esas son las diferencias, ¿no? Entonces ya, volviendo a la solución, ahora sí podemos estudiarlas, todas las opciones en función de la relación de amortiguamiento. Podemos ver, bueno, Z igual a 0 nos conduce a las vibraciones libres sin amortiguamiento, que ya las estudiamos. Z diferente de 0, si ponemos valores positivos, entonces el Z igual a 0, que nos da coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente a 0, es el sistema que ya estudiamos, sin amortiguamiento. Z entre 0 y 1 es el que se llama, o sea, si el amortiguamiento real es menor que el crítico, es un sistema subamortiguado. Si tenemos Z igual a 1, o sea, si el amortiguamiento real es exactamente el amortiguamiento crítico, es un sistema críticamente amortiguado. No va a dar dos raíces o dos valores propios reales iguales. Y si Z es mayor que 1, el que llamamos caso sobreamortiguado, si el amortiguamiento real está por encima del amortiguamiento crítico, entonces tenemos sobreamortiguamiento, exceso de disipación de energía. O sea, súper estable, ¿no? Comportamiento frena más, ¿no? Disipa más energía de la que le está ahí. Pero recuerden, el amortiguamiento crítico depende de la masa y la rigidez. No depende del amortiguamiento. Parece que la comparación aquí tiene sentido. Si no hay amortiguamiento, pues no hay nada que comparar. Si hay amortiguamiento menor que el crítico, tenemos subamortiguamiento. Si hay igual, es críticamente. Y si hay exceso mayor, sobreamortiguado.
Entonces hay que estudiarlo, así que esto tomen, ¿no? Aquí le paramos, ¿no? Hacer repaso de Logata, de ecuaciones diferenciales y todo eso. Gracias. Sale pues, aquí nos detenemos.